Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mongo. En este caso vamos a explicar lo que va a ser los índices y algunos otros métodos que no son de utilidad dentro del shell. En este caso, bueno, este es un tema un poco más avanzado. Si ustedes quieren ver lo que es un contenido un poco más básico, en este que vendría siendo la instalación y cómo hacerle queries a la base de datos, les recomiendo que vean el video que se subió el mes pasado, el cual les ayudará. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a levantar nuestro servicio, y nos marca que ya se levantó, por lo tanto nos queda conectarnos. Como podemos ver, estamos siendo conectados a la base de datos test. Para este demo vamos a utilizar la base de datos usuarios o users en este caso. Podemos ver que nuestra base de datos está vacía, entonces le hacemos un query. Vemos que no nos regresa nada. Para verificar que estamos conectados a la base de datos correcta, vamos a hacerle un insert. Entonces, insertar los datos. ¿Qué les parece? Suficiente del índice. Un nombre de usuario. Una edad. Wow, es una persona muy grande. Y la fecha de creación. Con esto terminamos nuestro insert. Y volvemos a hacerle un query y vemos que ya nos regresó nuestros datos. En este caso tenemos un ID, un identificador, utilizando la letra I, el nombre de usuario, en este caso es userd, la edad, ya es una persona mayor, y tenemos nuestra fecha de creación en formato ISO. Entonces, por ejemplo, el primer comando que vamos a explicar en este caso, valga la redundancia, o la redundancia, es explain. Si nosotros ponemos user find y ejecutamos en cadena otro comando, esto nos va a regresar todo lo que MongoDB está haciendo o necesita hacer para regresar los datos. Existen dos tipos de explain en los resultados, aquellos que tienen un índice y aquellos que no lo tienen. Por ejemplo, los que no lo tienen pueden ver que se llama basic cursor, y entonces todas aquellas consultas que no tienen un índice van a utilizar un cursor de tipo básico, mientras que todas aquellas consultas que ya están utilizando un índice para regresar los resultados van a regresar un B-tree cursor. Algunos de los índices algunos de los índices para otro tipo de datos, como lo son los geoespaciales, utilizan su propio cursor. Esto lo vamos a ver más adelante. Por el momento vemos que nuestro comando explain nos regresó diferentes valores. En este caso, cursor va a ser el nombre del cursor que se utilizó. Debido a que esta consulta no generó ningún índice, vemos que nos regresó un cursor básico. Multikey, pues viene siendo si se utilizaron diferentes índices, en este caso no. N son los documentos regresados,
nscan son los documentos escaneados. No, el número de nscan es el número de entradas escaneadas y nscanObjects son los objetos escaneados. En este caso vemos que debido a que no se utilizó un índice, pues nos regresa que indexOnly es false. Y los bounds se mostrarían en el momento que se utilice un índice, y ahí es donde se registran los límites del query, ¿no? En este caso vamos a crear un pequeño script para insertar muchos datos. Entonces vamos a repetir el mismo comando que usamos la vez pasada. En este caso, nuestra variable i va a ser igual al contador, el username va a ser igual al user, va a ser igual al user más lo que tengamos en nuestra variable i. La edad le vamos a poner un random. En este caso vamos a utilizar las funciones de JavaScript. Hasta, ¿qué les parece? ¿120 años? Sí, 120 años. ¿Alguien vivirá más de 120 años? Posiblemente, ¿por qué no? Y pues la fecha de creación. Que vamos a tener, que va a ser igual a nuestra fecha en formato ISO. Con esto terminamos nuestro insert. Y por último, nos falta cerrar. Y esperamos a que MongoDB nos inserte los 100.000 usuarios. Como pueden ver, fue bastante rápido. En el primer video les comentaba que una de las fortalezas de MongoDB es su rapidez. En este caso vamos a ver cuántos usuarios insertó. Como vemos, tenemos 100.002 usuarios. Obviamente, si nosotros nos ponemos a regresar los 100.000 usuarios, pues es una carga de trabajo muy pesada, sobre todo si no utilizamos ningún índice ni nada por el estilo. En este caso vamos a ver lo que el servidor realiza cuando nosotros regresamos un usuario, ya con 100.000 usuarios. En este caso, vamos a buscar aquel usuario cuyo nombre sea 101. Sí. ¿No? ¿Les parece bien? Sí, únicamente el usuario cuyo nombre sea 101 y le vamos a dar explain para que veamos lo que por dentro está haciendo
MongoDB. Si vemos bien, son los mismos valores que la primera vez que lo utilizamos. Sin embargo, hay diferentes cosas con respecto a cómo realizó la búsqueda anterior. En este caso podemos ver que aunque nosotros estamos buscando el usuario 101 y se supone que están insertados en orden correcto, la consulta escaneó los 100.002 usuarios. Esto quiere decir que aunque nosotros consultemos un solo usuario, el cursor dentro de la base de datos tuvo que escanear todos. Esto se realiza para que disculpen. Esto se realiza debido a que el servidor no sabe cuántos usuarios con el mismo nombre hay y por ende tiene que escanear todos. Entonces nuestro query pudo haber sido más rápido si nosotros sabemos cuántos usuarios hay. Y si no queremos utilizar ningún cursor, podemos utilizar el siguiente, ¿no? Le vamos a dar lo mismo, el mismo comando, pero esta vez lo vamos a ponerle un límite. Entonces, le decimos que nos regrese 1 y que le explique. Aquí está, como se pueden dar cuenta, de 101 usuarios escaneó 103, lo cual quiere decir que nuestro query fue mucho más rápido y no tuvo que escanear toda la colección de documentos, simplemente llegó al documento que nosotros estábamos buscando y la regresó. Como podemos ver, bueno, aquí no se alcanza a ver debido a que pues, estoy en un servidor local, pero en este caso lo que vendría siendo milis nos indicaría los milisegundos que transcurrieron entre que nosotros mandamos la petición y el índice, bueno, más bien, y la base de datos nos retornó algún resultado. Esto no quiere decir cuánto tardó la consulta en ejecutarse, debido a que pudo haber realizado diferentes escaneos o diferentes procesos para ver cuál de los planes a consultar era el mejor. Simplemente Mili nos dice cuánto tardó en ir y regresarnos la información a la base de datos. Entonces, el comando hint se utiliza para darle como una pista al servidor sobre algún índice que se quiera utilizar. En este caso, podemos hacer la siguiente operación. Voy a hablar de los índices un poco más adelante, pero por el momento vamos a ver la manera de crear uno. Y va a ser como el comando ensure index. En este caso le vamos a pasar la llave que nosotros queremos que sea nuestro valor principal y le vamos a dar que sí. Con esto ya nosotros creamos nuestro índice. Entonces, si volvemos a ejecutar nuestra consulta, vemos que de la misma de la misma manera que nos ha estado regresando los resultados el comando explain, vemos que aquí a final de cuentas cambió, ya no estamos utilizando un basic cursor, sino estamos utilizando un B-tree cursor de username, el cual nos dice que no es multikey, simplemente se relaciona directamente con un valor. Entonces, n es el número de documentos regresados y nscan es el número de objetos escaneados, como se los había dicho. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, nscan y nscanObjects
son 1. Eso quiere decir que nuestro índice sí funcionó y únicamente tuvo que ir y consultar el índice. No necesito recorrer toda la colección o uno por uno hasta encontrarlo. Simplemente fue al que necesitaba, lo escaneó y lo regresó. Todo esto pues nos va a ahorrar tiempo y recursos de consulta y de transferencia de ancho de banda, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que el index bound ya tiene algún valor. Anteriormente no lo tenía debido a que no se utilizaba el índice. En este caso vemos que se consultó username y el límite inferior fue 101 y el límite superior fue 101. Eso quiere decir que pues solo escaneó un objeto. Okay. Eso vendría siendo la diferencia de utilizar un índice en MongoDB y cuál no. En este caso podemos hacer otra consulta. A ver. Vamos a buscar aquellos un poco más difíciles, ¿no? Aquellos registros que sean de 14 años y que de usuario tengan pues lo que sea. No. Lo que sea. Entonces cerramos nuestra consulta. Y vemos que nos regresó todos los registros que son para el 14. Entonces le vamos a dar explain y vamos a ver qué hizo realmente. Como pueden ver, aunque nosotros tenemos un índice para el username, en este caso debido a que estamos utilizando dos parámetros en la consulta y la coma significa un AND, quiere decir que no utilizó el índice. Por lo tanto, vemos que el plan de ejecución sigue siendo el mismo. Tuvo que escanear toda la colección y para regresar 771 objetos. Si se pueden dar cuenta, MongoDB también permite escanearnos regular expressions. Lo va a parsear y va a hacer la búsqueda correspondiente. En este caso van a ser todos los que tengan 14 y coincidan con el nombre de usuario. En este caso nosotros podemos crear un índice multikey y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle que sea de la edad y del nombre de usuario. Ok. Está al revés. Ya lo creo. Entonces lo único que nos queda sería utilizar el comando explain para ver que efectivamente el query, el servidor solamente escaneó los objetos que eran necesarios para regresarlos. En este caso se tardó 4 milisegundos en regresarlos. Si vemos aquí, por ejemplo, el índice, los límites del índice de la edad fueron de 14 a 14 y para el username se dividió en 3 partes. Entonces, si de alguna manera nosotros queremos dar prioridad a cierto índice,
podemos forzarlo utilizando el comando hint. En este caso pues vimos que sí lo utilizó, pero suponiendo que no lo utilizara, vendría siendo la misma consulta, punto hint, y le diríamos que utilice como llave principal el username y la edad. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la utilización de índices es que los índices funcionan bien para lo que son grandes colecciones, grandes documentos o queries que son muy selectivos. Si nosotros tenemos una colección pequeña, un table scan va a resultar mucho más rápido que utilizar un índice, debido a que si se utiliza el índice se tiene que realizar dos consultas. En este caso tendría la primera, que sería consultar al índice, y el índice le diría el valor de dónde está almacenado en los documentos que requerimos, y sería la segunda consulta ir por los documentos requeridos. Entonces esto nos ayuda a colecciones que son muy grandes. En colecciones pequeñas se recomienda realizar un punto find de la manera habitual y con un limit si se requiere regresar solo un resultado, pero pues sí hay que tener en cuenta que si nuestra colección de documentos es pequeña, va a ser mucho más eficiente no utilizar los índices. Dentro de los tipos de índices que tenemos, podemos tener los índices que son únicos, que vendría siendo como un primary key. Entonces estos garantizan que el valor solo aparecerá a lo máximo una vez. Si el valor no existe en el documento o el índice, si el valor no existe en el documento, el índice lo va a guardar como un valor nulo. Por lo que si se agrega otro documento cuyo valor no exista, el insert va a fallar, ya que debido a que en este caso, como estamos especificando que es únicos, va a reconocer que tiene otro valor null y no va a dejar realizar el insert. Si quieren vamos a hacer la prueba. En este caso vamos a insertar, vamos a cambiar el tipo de índice. Igual, de la misma manera, ensure index. Y le vamos a decir que sea username 1. Pero vamos a especificar que sea unique. Como vemos, ya lo insertó y lo único que nos queda es insertar dos veces para verificar que no nos va a permitir insertar documentos repetidos. Entonces en este caso vamos a ponerle y que va a ser el valor, vamos a ponerle 100.003, un 4 para no fallar. Entonces el username va a ser Bob, o cualquier nombre realmente, y su edad va a ser persona joven, 25 años, y su fecha de creación va a ser la de ahorita. Entonces insertamos. Claro, me equivoqué yo. Disculpa, puse un signo de igual.
claro, Bob is undefined, porque no es un valor, debe ser un pedazo de texto. Como vemos, ya lo insertó después de pequeños errores en la escritura. Y si lo queremos volver a insertar, también lo insertó. Entonces, oh, sí los insertó. Sí, lo insertó debido a que habíamos insertado primero el otro índice y después creamos este. Por lo tanto, necesitamos hacer un drop de los índices. Falta especificar el nombre del índice que se va a tirar. Ok, en este caso vemos que nos borró el índice. Por lo tanto, si nosotros lo queremos volver a crear, nos debería marcar un error. Esto es debido a que nosotros tenemos un key duplicado. En este caso vamos a ver que es Bob. Para realizar este tipo de índices, obviamente debido a que se está especificando que es de manera única, no podemos tener llaves repetidas. Lo que podemos hacer es que de la misma manera de que lo creamos, podemos especificarle que tire, bueno, que borre los usuarios que ya están replicados o duplicados, perdón. Entonces, para esto lo único que necesitamos poner va a ser el valor de drop dupes en true al momento de crearlo. Y esto nos va a remover todos los duplicados. Pues esto no es recomendable debido a que solo se guardará el primer documento que encuentre el índice y el segundo pues ya no lo va a guardar. Pero no nos va a decir qué documentos fueron borrados ni cuáles se quedaron. En este caso se debería de utilizar algún otro método para poder procesar esa información y saber cuáles son los elementos duplicados y qué se debería de hacer con ellos. En este caso, si nosotros ponemos que borre los duplicados, por alguna razón no está reconociendo el drop troops. Ok, lo que había pasado es que yo estaba especificando mal los valores. En este caso deben de ser true los dos. Actualmente yo ya lo ejecuté y pues al parecer funcionó. Vamos a verificar. En este caso podemos ver que aquí arriba teníamos dos, uno que termina en C y otro que termina en D, los dos con el nombre de Bob. Vamos a limpiar la consola un poco. Y si lo vemos, ya solo nos regresa uno. Esto quiere decir
que el índice ya fue creado y los duplicados fueron borrados. De la misma manera, si nosotros queremos volver a insertar otro usuario con el nombre de Bob, nos va a marcar que hay un error en el key, que ya está duplicado y se tiene Bob dentro del índice. Esto nos va a ayudar a especificar solamente un valor por índice. Asimismo, tenemos diferentes tipos de índice, que por ejemplo son los índices time to live. Estos índices se les puede seleccionar, el timeout para un valor. En este caso, nosotros podemos crear el índice y suponiendo que nuestra llave a la cual vamos a indexar es una fecha, le podemos poner expire after seconds. Y esto nos va a ayudar a que cuando la fecha sobrepase el valor que nosotros especificamos de expiración, este elemento se va a borrar del índice. Si el documento existe y la fecha del documento es mayor, será removido. MongoDB barre una vez por minuto los índices, por lo que no se debe de depender de los segundos para borrar el índice. Se puede tener múltiples índices de time to live y esos no pueden ser de tipo compuesto, o sea, lo único que quiere decir que tienen que ser de una sola llave, en este caso de una llave tipo fecha, pero de ahí en fuera funcionan de manera igual que un índice común. Para especificarlos, lo único que tenemos que hacer es, en este caso vamos a utilizar un solo ejemplo. Vamos a ponerle en este caso se especifica qué valor va a ser. Les recuerdo que este tiene que ser de tipo fecha para que pueda funcionar. Y entonces aquí ese es solo un ejemplo, no voy a ejecutar este comando, pero es para que estés en cuenta de cómo se puede hacer. Entonces se cierra y después se especifica que es expire after sex y se le pone la fecha en segundos. En este caso, si queremos que sean 24 horas, son 60 segundos por 60 minutos por 24 horas. Y esto nos daría un índice el cual expiraría a las 24 horas. Esto nos es muy útil para problemas de caché como el almacenamiento de las sesiones. Nosotros podemos poner nuestro índice para cada vez que el usuario inicie sesión y le dé un tiempo de vida de un día, y mientras el usuario se loguee en la página, pues el índice va a seguir cambiando la fecha de actualización y va a seguir vigente. En caso de que el índice en caso de que el usuario vuelva a loguearse después del día y no se encuentre, no se va a encontrar ahí y por lo tanto se va a crear nuevamente nuestro usuario. De la misma manera que tenemos los índices time to live, tenemos lo que son los índices geoespaciales. En este caso, Mongo tiene diferentes tipos de índices, diferentes tipos de queries geoespaciales con los que se pueden realizar consultas de cercanía, intersección o que se encuentren dentro de un rango. Para consultarlos se debe crear un GeoJSON especificando los puntos a seguir. Y de la misma manera, MongoDB tiene diferentes tipos de índices geoespaciales. El que es usado comúnmente es el de 2D Sphere para mapas con
la superficie de la Tierra y time series y time series. En este caso podemos realizar un ejemplo. Supongamos que tenemos, bueno, esta va a fallar. Supongamos que tenemos una base de datos que se llama mundo, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es decirle ensure index y decirle que la llave de la locación va a ser de tipo 2D sphere. Con esto nosotros estaríamos creando lo que vendría siendo el índice. En este caso, locación es la que nos va a marcar. Para realizar, por ejemplo, una consulta sobre la cercanía, lo que podemos hacer es tvworld.find. Y en este caso le podemos decir que busque en la locación, que es nuestra llave, que busque lo que vendría siendo near, que esté cerca. Como le mencioné, hay consultas de cercanía, de intersección y sobre las coordenadas que nosotros estamos marcando. Esto viene siendo en inglés here intersects, within y near. En este caso near quiere decir que esté cerca. Le ponemos que la geometría del índice va a ser definida por, en este caso le vamos a poner type, sea un polígono, y que sus coordenadas se encuentren dentro del siguiente array. ¿No? En este caso va a ser un array y ya le podemos dar cualquier valor. Con esto estaremos definiendo lo que son estoy tratando ya solo cerrar los corchetes. Y en este caso, pues como yo no tengo la base de datos, pero podemos ver que si nos está regresando, está realizando la consulta. Obviamente dice que requiere un punto geográfico, el cual yo no lo tengo especificado, ¿no? Pero el índice sí existe. Entonces podemos ver aquí
Entonces podemos ver aquí que el comando es indexes. Y por ejemplo, en nuestro caso, nuestra base de datos de Word contiene un índice de tipo geoespacial, ¿no? Aquí lo podemos ver. De la siguiente manera, existen otros tipos de índice, el cual puede ser los índices en 2D. Los índices en 2D son utilizados para mapas no esféricos y están diseñados para una superficie plana. Los documentos de este tipo deben utilizar un array de 2 elementos en su campo para que puedan funcionar esos índices. Estos índices solo pueden almacenar puntos y no van a funcionar como los índices geográficos, que pueden ser almacenados como una línea. Entonces, debido a esto es importante que no se pueden realizar consultas